y sin embargo luego a la hora de detectar cuáles son tus cualidades y las que realmente la empresa está demandando, no saberlas ofrecer o no saberlas sacar a la vista, ¿no? A nosotros suele ser habitual que cuando hablamos con empresarios nos digan, bueno, ¿y qué necesitáis? ¿Qué tipo de perfil de persona necesitáis? Y nos dicen, bueno, pues una persona que sepa trabajar en equipo, que tenga inquietud por aprender continuamente, que le guste mejorar en el día a día, formarse, y si luego, si sabe control numérico, mejor. O sea, la formación técnica la dan por aprendida, por conocida al hacer los estudios, ¿no? Pero esa serie de hábitos, ¿no? Y de comportamientos personales que son muy importantes en el modelo de empresa que hoy en día existen, pues le dan mucha importancia, ¿no? Entonces este proyecto Employ va en ese sentido, ¿no? Participan en él centros holandeses, centros finlandeses que están muy avanzados en este tipo de técnicas, ¿no? Diríamos, actitudinales, y que bueno, pues que junto con el parque tecnológico y una serie de empresas, pues estamos detectando efectivamente cómo venderse mejor frente a una demanda de puesto de trabajo. Bueno, y para preparar también están los profesores. Me imagino que hay que tener profesionales bien adaptados sobre todo a las nuevas tecnologías, un aprendizaje permanente. También creo que están en algún proyecto de este tipo, ¿no? Porque es muy importante que los que orientan a los alumnos estén muy bien preparados, ¿no? Sí, sí, los profesores en un centro de FP desde luego no tienen tiempo de aburrirse, porque la tecnología avanza a una velocidad tal que ellos tienen que hacer lo mismo si verdaderamente quieren dar en el aula algo que esté en coherencia con lo que la empresa se Son vea, alumnos, ¿no? Son como alumnos también. Efectivamente, de hecho favorecemos mucho la estancia de profesores en la empresa, pues, cada cierto tiempo, y en función de si tenemos que introducir una tecnología nueva, que no vale con comprar una máquina y con hacer un curso, sino que hay que ver luego también con esa máquina en un contexto educativo, en un centro, qué se puede hacer, ¿no? Que el alumno le pueda servir para aprender esa tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues solemos igual favorecer que un profesor esté un mes de estancia en una empresa, en el entorno técnico en el que él quiere luego implantar en el centro, para que con los profesionales de la empresa pueda ver, pues eso, cómo se le puede sacar el mejor partido a esa tecnología, ¿no? Creo que hay una idea de colocar o poner en marcha la formación profesional dual, ¿no? Que es mirar hacia Alemania, cómo funciona allí. ¿En qué consiste ese sistema? Y no sé si le parece mejor que el que tenemos ahora. Bueno, la formación dual en Alemania es una formación que está totalmente extendida, es decir, hay un porcentaje de formación que se hace en el centro, aproximadamente un 40%, y el resto se hace en la empresa, es decir, los profesores son profesionales de la empresa. Los centros en Alemania no tienen una dotación técnica como la que tienen los centros de formación profesional aquí en el País Vasco, y todo se ha dicho. Después de haber visitado varios países, yo creo que tenemos que tener el orgullo de que somos de los centros mejor equipados del mundo. O sea, he conocido centros de formación profesional en otros países, en Alemania, Holanda, que están muy avanzados, Finlandia, Alemania mismo, y bueno, los centros de formación profesional aquí en Euskadi tienen unos medios tecnológicos impresionantes, ¿no? Comparado con ellos. Entonces es distinto, es decir, nosotros no necesitamos que nuestro alumnado se traslade a la empresa, porque en la empresa no están los equipos para aprender, sino que están en los centros. Lo que sí hemos visto ha sido, del modelo dual, que se llama aquí formación en alternancia, es que sí que es buen vínculo que el alumno esté en parte en la empresa, pero no haciendo las prácticas que he dicho antes que se hacen al finalizar los estudios, sino que esté durante todo un segundo año, los ciclos tienen 2 años de duración, durante todo un segundo año compartiendo parte del horario en el centro y parte en la empresa, sobre todo porque en la empresa el profesor que le va a atender, y he dicho la palabra profesor, va a ser eso, va a ser un docente, es decir, no es un técnico cualquiera, va a ser el responsable de que la asignatura tal o cual la evalúe y que la apruebe. Es decir, hay un reparto no del alumno per se en 2 ámbitos, sino también del programa. O sea, trabajadores que se tienen que convertir en profesores. En profesores, efectivamente. Por lo tanto, eso es la parte delicada, ¿no? Porque un técnico, una persona que ha estado toda su vida al pie de una máquina, pues será un técnico fabuloso, ¿no? Claro. Pero para que le enseñe luego a un alumno, hombre, simplemente para que un profesor se pueda dedicar a la enseñanza tiene que pasar lo que denominamos el curso de adaptación pedagógica, el CAP, que supone un año de especialización para saber lo que es ser docente, ¿no? Es como, por ejemplo, la gente que habla euskera y luego le pides que te enseñe, dice, claro, es que lo hablo, pero no sé cómo Sí, pero no sé cómo enseñarlo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, claro, eso tiene sus dificultades. Entonces, bueno, pues se inició hace 2 años este programa por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, y se está haciendo no con una idea de implantación masiva, pero sí da la oportunidad de que aquellas empresas que tengan personas con ese perfil, ¿no?, y centros que estén interesados en compartir esa experiencia con esas empresas, lo hagan.
y bueno, el año pasado ya hubo cerca de 100 alumnos que estuvieron en la formación en alternancia y la idea de este año es de casi triplicarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro centro ya estamos en contacto con algunas empresas, pero incluso dentro de la asociación a la que pertenecemos el centro, que no hay una asociación de centros de iniciativa social, de iniciativa privados, que se llaman ETEL, pues estamos dándole un punto más, y le estamos llamando el proyecto ESIBI Plus, a través del cual lo que pretendemos es que haya una empresa, un centro y un centro de investigación. Es decir, que los alumnos durante ese tiempo que van a estar compartiendo formación entre la empresa y el centro, también lo hagan en torno a un proyecto, pero que sea un proyecto de investigación, es incluir la investigación dentro del aprendizaje del alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros estamos ahora entrando en contacto con alguna empresa como Ondoan, que se caracteriza por el tema de medio ambiente, con un centro de investigación como Geiker, que bueno, pues están viendo entre ambos que puede haber un punto de investigación, todo lo relacionado con la pureza del aire de climatización. Y entonces, pues un alumno del ciclo de Educación y Control Ambiental que estuviera durante ese segundo año ahí participando en un proyecto de esas características, no es que va a aprobar solo 2 asignaturas que le van a dar en la empresa, es que va a acceder a una formación que es investigación, con lo cual ya, bueno, pues ya sería el remate. Están sensibilizados especialmente con el medio ambiente, ¿no? En su historia, cuando entran a la página que tienen ustedes, pone que uno de los valores principales es que sepan los alumnos respetar, ¿no?, el entorno en el que vivimos, ¿no? Claro, nosotros cuando pusimos anteriormente al ciclo de Educación y Control Ambiental tuvimos uno de Química Ambiental, pero que se ha desacatalogado, y ahora tenemos este otro que hemos sido el único centro que lo estamos impartiendo en toda la comunidad, en Vizcaya, mejor dicho, y que nos han venido hasta de Valencia y de Cantabria a estudiarlo aquí, porque no tengo datos concretos, pero creo que a nivel estatal igual también hemos sido los primeros este año en ponerlo, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido estos ciclos relacionados con el medio ambiente, lógicamente tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces no puede ser que entres en un centro en el que no se viva el respeto por el medio ambiente en cualquier lugar del centro, ¿no? Entonces, pues sí, hemos tomado medidas de todo tipo para que los alumnos, cuando están pensando en aprender cómo se hace una auditoría medioambiental, vean que a nosotros también nos auditan, que nos vienen de AENOR una vez al año y nos miran a ver si los residuos los tratamos correctamente, si informamos a todo el personal de los medios que tienen que utilizar para hacer el menor impacto medioambiental. Entonces, bueno, pues sí. Predicar con el ejemplo, ¿no?, por si acaso. Muy sensible. Porque estos están... Los jóvenes y además nos ha costado porque nosotros decíamos, bueno, sacar la ISO 14000 a un centro de enseñanza tiene que ser fácil, más difícil tiene que ser Altos Hornos o Petronor, ¿no? Pero cuando vinieron la gente que nos ayudó, que en concreto era en esta empresa que hemos dicho, Ondoan, pues nos dijeron, no te creas que va a ser tan fácil, vosotros tenéis 5 especialidades, luego sois 5 microempresas, generáis residuos de mecánica, de telecomunicaciones, de electrónica, de medio ambiente, de todo, lo único que en pequeñas cantidades, pero vais a tener ahora pues mucha variabilidad a la hora de hacer la gestión medioambiental. Bueno, más o menos me ha descrito un poco los cursos que yo le iba a preguntar ya para acabar, que nos queda poco tiempo. A partir del 2 de mayo, como decíamos, jornada de puertas abiertas. Me imagino que habrá gente que irá con las ideas muy claras de lo que quiere hacer, pero otras todavía están en dudas. ¿Qué cursos se pueden encontrar en la Politécnica Chorierre? Pues mira, ahí en la familia de fabricación mecánica tenemos dos tipos de ciclos. Uno de grado medio, que es para los alumnos que terminan la ESO, que no han optado al bachillerato o el bachillerato se les ha atragantado, entonces bueno, es una titulación que les permite acceder al mercado laboral. Tenemos un ciclo de mecanizado. En la misma familia de fabricación mecánica tenemos 2 ciclos de grado superior, uno que es de programación de la producción, que sería como el de mecanizado, pero ya con máquinas de mayor avance tecnológico, y luego otro de diseño de fabricación mecánica, que es todo el tema de CAD, diseño por ordenador y tal. Y luego en la familia de electrónica tenemos un ciclo de telecomunicaciones, que es todo televisión por cable, televisión de alta definición. Bueno, pues estoy viendo aquí yo un poco el set y casi me parece que estoy en uno de los talleres de la escuela, porque manejan este tipo de máquina, no es imagen y sonido, pero sí reparan y hacen instalaciones en red, ese tipo de cosas, ¿no? Igual necesitamos. Igual. Y luego tenemos otro de automatización y robótica industrial. Y por último tenemos 2 que no son tan industriales, que es uno de educación y control ambiental, que es un ciclo que hemos comenzado el curso pasado, es un ciclo que prepara para que un alumno pueda estar, por ejemplo, de gestor de parques naturales, hasta de gestor de residuos, hasta montar una empresa dedicada a turismo medioambiental. Es muy variopinto. Y luego tenemos otro de gestión de ventas y espacios comerciales, que bueno, pues que está muy relacionado con todo el tema de marketing, investigaciones de mercado y cosas por el estilo. Bueno, a los que tengan dudas sobre todo, que se acerquen, porque allí les van a asesorar, ¿no? Tienen los profesores adecuados también. Y van a tocar las máquinas. Van a tocar las máquinas y ahí podrán salir y decidir un poco su futuro, ¿no? Entonces, no sé si quería para acá. Bueno, los recortes no sé si les están afectando. Sí. Es la pregunta del millón, ya para acabar. Sí, los recortes sí afectan.
ayer mismo que hemos terminado de elaborar el plan estratégico para los próximos 4 años y les decía al conjunto de personal, ¿no?, de la escuela al finalizar, dice, bueno, en estos 4 años vamos a tener pocas fuentes de financiación, lo que tenemos que hacer es que lo que tenemos cuidarlo con mucho mimo, igual que en casa, pues bueno, pues con la lavadora intentar que se mantenga limpia y que nos dure el mayor número de tiempo, ¿no? Entonces sí, ha habido recortes importantes, pero bueno, pues es lo que toca y bueno, pues ahí es darle la imaginación y la creatividad. Bueno, y que no recorten la ilusión, por lo menos. Y que no recorten la ilusión. ¿Algún mensaje para acabar? No sé si quiere No, destacar. solamente pues animar a los chicos y chicas que vean en la formación profesional como una salida de futuro, como una salida para el mercado laboral y también, como he dicho antes, pues incidir en que puede servirles también como una orientación para aquellos que están en duda de hacer una carrera universitaria. Sí, no, pues bueno, pásate 2 años por un centro de FP y seguramente que esas dudas se te resolverán. Bueno, pues Juan Ángel, ha sido un placer tenerle, por habernos quitado esas dudas que teníamos y sobre todo por proteger el futuro de muchos chavales que se ponen en mano de esta Politécnica, estudian FP y luego al final a ver si hablamos de otros datos mejores, ¿no?, que consigan, sobre todo aquí, que no se nos vayan, que se pierden muchos talentos. Sí, sí. Muchas gracias por Nada, estar. a ti, Irene. Nosotros nos vamos, la semana que viene volvemos. Hasta entonces.